Para los antiguos mayas, la muerte no era el fin definitivo de la existencia, sino que creían que el alma del difunto se trasladaba al inframundo, llamado Xibalbá. Aquel otro mundo se ubicaba en las entrañas de la tierra, bajo la selva y más allá de las masas de agua, constituyendo una especie de reflejo siniestro del mundo de los vivos. Sin embargo, a pesar de este carácter oscuro, no sería un equivalente del infierno judeo-cristiano, pues el alma no recala allí a modo de castigo, sino que es su destino lógico. Este otro mundo es, en definitiva, la región de los muertos, la esfera de los dioses y de los antepasados, que al final se convertían ellos mismos en divinidades. En su inquietante periplo por el inframundo, descrito en el Popol Vuh, los gemelos Hunahpu e Xbalanque recorren un escenario siniestro y lleno de peligros. No es de extrañar, pues Xibalbá está dominado por terribles moradores. Según el Popol Vuh, los soberanos del inframundo son Hun-Came y Bukub-Came. Junto a ellos, descubrimos otras divinidades encargadas de acabar con la vida humana en la tierra, Ajalpu y Ajalcaná, que tenían la función de hinchar a los hombres y hacerles brotar pus, Xquiripat y Cuchumaquic, que provocaban derrames de sangre en los hombres. Por su parte, Kikshik y Patán sorprendían a los hombres en los caminos haciéndoles llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando sangre. Otros textos mayas, como el Chilam Balam, mencionan otras divinidades de la región de los muertos. La denominación más habitual es la de Quisin, el flatulento, apelativo que hacía alusión a la fetidez que emanaba propia de la muerte. A pesar de ser la morada de los difuntos, el inframundo no era una región estanca. De hecho, los mayas creían que en ocasiones los fallecidos podían regresar al mundo de los vivos, interviniendo en los asuntos de estos. Estas visitas aparecen reflejadas en algunas representaciones artísticas, como por ejemplo en el llamado Dintel 15 de Yaxchilán, donde se muestra una mujer que presencia la aparición de un muerto, acompañado de una serpiente de gran tamaño que alude su procedencia. Del mismo modo, los vivos también pueden realizar el viaje inverso adentrándose temporalmente en el territorio de las tinieblas, especialmente durante los sueños o mediante el uso de drogas alucinógenas. Esta comunicación es posible, entre otras cosas, por la existencia de vías de entrada y salida al inframundo. Algunas de ellas son ciertos templos, como los denominados teratomorfos, que abundan en la península de Yucatán. Estas construcciones se asemejaban a grutas artificiales. Las cuevas se consideraban entradas al Xibalbá, al igual que los lagos y los cenotes. Penetrando en ellos se podía entrar en contacto con los dioses y los antepasados. Ritos funerarios. Generalmente, los difuntos eran enterrados en su propia vivienda o en lugares donde habían ejercido su trabajo. Uno de los objetos encontrados habitualmente junto a los difuntos es un espejo. En la compleja religiosidad maya, estos mágicos utensilios, capaces de reflejar las imágenes, constituían un inmejorable medio de contacto con Xibalbá, que al mismo tiempo simbolizaban. En otros casos, los fallecidos contaban con el auxilio de habitantes del inframundo, conocidos como Wayop, que son espíritus protectores y guías de almas, que dirigían a los fallecidos y les hacían comprender dónde se encuentran y cuál es su nuevo estado. Estos seres residentes en Xibalbá no son dioses, ni tampoco espíritus comunes, pero en su carácter sagrado se les permite auxiliar al alma del difunto durante las distintas pruebas a las que se les va sometiendo durante su viaje. El juego de pelota. Podría dar la impresión de que un juego practicado en una especie de cancha, en el que los participantes golpean una pelota de caucho para hacerla pasar por un aro de piedra, era simplemente diversión para los antiguos mayas, similar a nuestros deportes actuales. Sin embargo, el llamado juego de pelota fue el rito religioso más importante de los mayas antiguos, pues constituye una representación simbólica de uno de los relatos sagrados clave de esta civilización, íntimamente relacionado con el inframundo.
Según el Popol Vuh, dos hermanos divinos llamados Hun-Hunai-Pu y Bukup-Hunai-Pu estaban obsesionados con el juego de pelota y pasaban horas y horas practicándolo. Un día causaron tanto alboroto con su juego que molestaron a los señores del inframundo, quienes les retaron a descender para jugar. Tras una serie de pruebas a las que fueron sometidos, los dos hermanos murieron asesinados. La cabeza de Hun-Hunai-Pu fue colgada de un árbol, y los señores del Reino de la Muerte prohibieron tajantemente tocar sus frutos. Sin embargo, la joven Ishik, hija de un señor de la muerte, se acercó un día al árbol y la cabeza de Hun-Hunai-Pu le escupió en una mano y la dejó embarazada. Temiendo la ira de su padre, Ishik se escapó a la superficie, donde dio a luz a dos hijos, Hunahpu e Ishbalanque. Estos heredaron la pasión de su padre y de su tío por el juego de pelota, y la historia volvió a repetirse. Un día, mientras jugaban, los señores del inframundo les retaron a competir con ellos, y en su descenso fueron igualmente sometidos a distintas pruebas. A diferencia de lo que ocurrió con su padre, los gemelos lograron superar las trampas gracias a su ingenio, y tras realizar varios milagros, derrotaron y mataron a 1 Muerte y 7 Muerte, los dioses, que eran asesinos de su progenitor, y tras la victoria fueron ascendidos al cielo, convirtiéndose en el sol y en la luna.